Este es el famoso Gran Cañón en Arizona, una grieta gigantesca en la tierra de increíble belleza y grandeza. Ahora imagínalo decenas de millas más largo y en el fondo del océano. De hecho, no tienes que imaginarlo porque puedes verlo en la vida real. Una grieta enorme en el fondo oceánico está a unas 620 millas al oeste de Portugal. Esta misteriosa fisura se llama el Complejo de la Fosa del Rey. Es un amplio sistema de trincheras paralelas y cuencas que descienden hacia las oscuras profundidades de la corteza terrestre. Toda esta belleza impresionante se extiende por unas 310 millas. La parte más profunda del sistema se conoce como Peak Deep. Se encuentra en el extremo oriental y es uno de los lugares más profundos del Océano Atlántico. El Triángulo de las Bermudas, la Fosa de las Marianas y otros lugares envueltos en misterios, secretos y leyendas podrían quedar opacados ante el complejo de la Fosa del Rey. No hay historias aterradoras ni registros de barcos desaparecidos aquí. Pero solo imagínalo. En el fondo del Atlántico, en aguas heladas donde casi no llega la luz, yace una enorme fisura inexplorada. ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué criaturas podrían encontrarse? Quizás haya restos de barcos hundidos. Es poco probable que lo descubramos pronto, pues llegar ahí es extremadamente difícil por la inmensa presión. Por ahora, lo único que los científicos realmente entienden es el origen de este cañón submarino. Pero primero veamos cómo se forman estructuras similares en la superficie. El Gran Cañón, por ejemplo, fue formado por un río. Serpenteando lentamente durante millones de años, atravesó la región, arrastrando y desgastando la roca sedimentaria. Entonces la pregunta es, ¿crees que algo similar ocurrió en el fondo del Atlántico? Claro, ahí no hay ríos, pero ¿qué hay de las corrientes submarinas? ¿Podrían haber creado una fisura oscura tan enorme que penetra profundo en la corteza terrestre? Pues en realidad no. El origen del complejo de la Fosa del Rey está relacionado con el movimiento de placas tectónicas y la actividad térmica debajo de ellas. Pero, ¿cómo determinaron los científicos la causa? La fisura está en aguas profundas, en completa oscuridad, pero eso no fue problema para los investigadores. Navegaron al sitio en un buque de investigación y usaron un potente sistema de sonar para crear un mapa detallado de la zona. Tras obtener una imagen clara del terreno, recolectan muestras de roca volcánica de distintas partes de la fosa con una draga de cadena. Después, envían las muestras a laboratorios para análisis químico. Todos estos datos ayudan a los científicos a descubrir que entre 37 y 24 millones de años atrás, esta parte del Atlántico Norte se convirtió temporalmente en una zona limítrofe entre las placas tectónicas europea y africana. Las placas tectónicas son enormes bloques de roca que cubren la corteza terrestre como un mosaico a escala planetaria. Se mueven, chocan, se superponen y se alejan unas de otras. El complejo de la Fosa del Rey se formó durante un periodo en que la corteza terrestre se separaba por el movimiento de las placas tectónicas. Se abría de este a oeste, como un cierre gigante desabrochándose. Además, los científicos encontraron evidencia de que la corteza en esta zona fue sometida a un calentamiento intenso proveniente de las profundidades del planeta. Aunque los investigadores no saben exactamente qué ocurrió, es probable que material caliente conocido como pluma del manto ascendiera hacia la superficie. Todos estos eventos deformaron y fracturaron la corteza terrestre, dejándonos lo que podría llamarse un gran cañón submarino. ¿Pero por qué nos interesa esto? ¿De qué sirve conocer eventos de hace decenas de millones de años? Los científicos ahora entienden mejor cómo los procesos profundos del manto pueden influir en el movimiento de las placas tectónicas. Esta importante investigación también ofrece información sobre la evolución geológica del fondo del Atlántico. Todo esto ayuda a la humanidad a comprender mejor procesos similares que ocurren hoy en día. Por ejemplo, cerca de las Azores, otro sistema gigante de fosas conocido como la Fisura de Terceira se está formando ahora mismo. ¿Qué pasará con esta fisura? ¿Es peligroso para las personas? Una de las razones por las que los científicos hacen estos estudios es para responder preguntas como estas. No se sabe qué secretos se esconden en esa fractura submarina.
Pero volvamos a tierra firme y a nuestro querido Gran Cañón. Aunque es famoso en todo el mundo, hay cosas dentro de este cañón que podrían sorprenderte. El Gran Cañón es antiguo, pero sigue cambiando. La erosión de las rocas ocurre lentamente, pero con cada año que pasa, el cañón se hace más profundo y su forma evoluciona. Si planeas visitar el Gran Cañón, prepárate para un clima impredecible. El cañón tiene su propio clima, que puede diferir del de la región circundante. Por los cambios drásticos de elevación, las temperaturas varían constantemente. Puede nevar en el borde mientras que más abajo, la gente dentro del cañón disfruta de un sol cálido. Camina un poco más lejos y más alto, y podrías encontrarte bajo la lluvia. Baja a refugiarte, y podrías terminar rodeado de niebla. Así que planea tu ruta con cuidado y consulta los pronósticos de los servicios meteorológicos oficiales. Hay buenas y malas noticias para los arqueólogos. En el Gran Cañón se pueden encontrar fósiles antiguos de criaturas marinas de más de 1.000 millones de años. En sus cuevas hay rastros de mamíferos terrestres de hace 10.000 años. La mala noticia es que aquí no hay dinosaurios. El cañón probablemente se formó después de que esos antiguos reptiles se extinguieran. Algo que podría sorprenderte durante una caminata por el Gran Cañón es la aldea Supai, con una población de unas 200 personas. Está ubicada en la base del cañón, dentro de la reserva indígena Havasupai. Es el asentamiento más remoto en los Estados Unidos continentales y el único lugar en el país donde el correo aún se entrega por mula de carga. No hay caminos que lleven a la aldea, y si quieres visitarla, tendrás que prepararte para una caminata difícil por pendientes empinadas bajo el sol abrasador. Más allá de sus fascinantes características naturales, el Gran Cañón también tiene cosas casi fantásticas y escalofriantes, al menos según rumores y leyendas. Por ejemplo, hay una habitación de hotel conocida como la Suite de la Caverna del Gran Cañón, en lo profundo de una de sus cuevas. A una profundidad de 220 pies, los huéspedes encuentran una habitación lujosa con todas las comodidades, y según algunos relatos, algo inquietante. Algunos visitantes han reportado piedras moviéndose dentro de la habitación, sombras danzantes aterradoras, sonidos extraños y movimientos cerca de la cama donde dormían. También podrías escuchar muchas leyendas locales sobre espíritus y monstruos que habitan el cañón. Claro, son solo historias, pero algunos eventos verdaderamente trágicos han ocurrido aquí. El cañón se ha convertido en la tumba de muchas personas. Con el tiempo, alrededor de 800 personas, según registros oficiales, han fallecido aquí. Hubo accidentes, incidentes misteriosos y verdaderas tragedias. Por ejemplo, en 1956, 2 aviones chocaron en el cielo sobre el cañón, y ese estuvo lejos de ser el único caso. Así que ten cuidado cuando vengas aquí. Aléjate de los acantilados y mantente cerca de tu grupo. También existe una teoría de que civilizaciones antiguas avanzadas habitaron el Gran Cañón. Estos rumores comenzaron en 1909, cuando un periódico local publicó un gran artículo afirmando que 2 arqueólogos del Instituto Smithsoniano habían descubierto un túnel secreto lleno de artefactos egipcios y momias. ¿El Gran Cañón y el Antiguo Egipto? ¿Cómo podría ser posible considerando la enorme distancia entre ellos? Poco después de publicarse el artículo, el Instituto Smithsoniano emitió un desmentido. Ningún arqueólogo de la institución había realizado tal investigación, y mucho menos había encontrado artefactos egipcios. Muchos creen que el periódico publicó un engaño, aunque algunos sugieren que la institución ocultó deliberadamente información sobre descubrimientos secretos. En cualquier caso, la historia parece muy poco probable. Ahora, aunque ya sabes todo esto y quieres ver algo similar pero diferente, deberías viajar al Tíbet, donde se encuentra el cañón de Yarlung Sanpo. Es 2 millas más profundo y 30 millas más largo que el Gran Cañón. Ahí también verías muchas cosas fascinantes, pero es un tema demasiado amplio que merece otro video. Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión.
Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco. Se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies.
se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. En este momento, mientras escuchas esto, 2 enormes placas de roca están trabadas una contra otra bajo las calles de Oakland, California. Parece algo sin importancia para quien no está preparado, pero el problema es que presionan con más fuerza cada año que pasa, acumulando energía como un resorte que lleva más de 150 años comprimiéndose. A unos 10 metros bajo las banquetas, donde la gente pasea a sus perros y compra su café de la mañana, un reloj geológico ya se agotó. Y los científicos ahora saben, con una precisión incómoda, exactamente qué sucede cuando finalmente se libera. Esta es la historia de la falla de Hayward, una de las franjas de tierra más peligrosas de Estados Unidos, y las extraordinarias simulaciones por computadora que por fin revelan el panorama completo de lo que el próximo gran terremoto le hará a millones de personas. Empecemos con la falla en sí, porque la falla de Hayward no es una curiosidad geológica distante, escondida en algún lugar remoto.
Se extiende por unos 120 kilómetros justo por el corazón del East Bay en California, directamente bajo vecindarios, escuelas, hospitales y carreteras, en ciudades como Oakland y Berkeley. Más de 2 millones de personas viven o trabajan a lo largo de su trayecto, y según el consenso científico, ya se pasó de tiempo. La última vez que la falla de Hayward produjo una ruptura importante fue en 1868. Ese terremoto, estimado en magnitud 7, fue devastador para los estándares de la época. Derrumbó edificios en todo Hayward y envió ondas de choque hasta San Francisco. Pero esto es lo que hace que la situación actual sea mucho más grave. El ciclo promedio de la falla entre terremotos importantes es de unos 140 años. Ya llevamos más de 150 años desde la última ruptura. El reloj no solo se agotó hace más de una década. Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos lo dejan claro. Hay aproximadamente una probabilidad de 1 en 3 de un terremoto de magnitud 6.7 o mayor en esta falla dentro de los próximos 30 años. Pero la falla de Hayward no opera de forma aislada. Cuando los científicos incluyen las fallas conectadas en la región, como la cercana falla de Rogers Creek al norte, la probabilidad de una ruptura importante en algún punto del sistema sube al 72% para el año 2043. Eso no es una hipótesis lejana, es casi una certeza dentro de la vida de la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué pasa exactamente cuando se rompe? Durante décadas, la respuesta honesta era: no estamos del todo seguros. Existían modelos generales de terremotos, pero la geología del área de la bahía es compleja. Un mosaico de roca dura, sedimento blando, cuencas profundas y formaciones montañosas. Y predecir cómo viajan las ondas sísmicas a través de ese laberinto superaba la capacidad de cómputo disponible. Eso cambió recientemente. Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley usaron algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo para ejecutar 50 simulaciones distintas de un terremoto de magnitud 7 en la falla de Hayward. Cada simulación variaba los detalles: dónde exactamente inicia la ruptura, cómo se propaga el deslizamiento por la superficie de la falla y qué tan rápido avanza la fractura. El resultado no es una sola predicción, sino un mapa detallado y rico en posibilidades, que muestra no solo dónde ocurrirá el movimiento, sino qué tan intenso será, cuánto durará y por qué ciertos vecindarios enfrentan riesgos dramáticamente mayores que otros. Lo que encontraron debería cambiar la forma en que cada habitante del área de la bahía piensa sobre dónde vive. La conclusión más importante de estas simulaciones es esta: el suelo no se sacude de manera uniforme. La ubicación importa enormemente, y las diferencias no son sutiles. Tomemos las colinas del este, lugares como Orinda y Moraga. Estas comunidades se asientan sobre capas de roca sedimentaria más blanda, y esa geología actúa como un amplificador. En un terremoto importante de la falla de Hayward, el movimiento en estas zonas podría ser hasta un 50% más intenso que en los vecindarios del oeste, que descansan sobre roca sólida. Eso no es un error de redondeo. Es la diferencia entre un edificio que sobrevive y uno que no. Y luego está el Valle de Livermore, que enfrenta un problema diferente, pero igual de serio. El valle se encuentra en una cuenca geológica, y las ondas sísmicas se comportan de manera extraña dentro de las cuencas. Rebotan, atrapadas entre las paredes de la cuenca, sin poder escapar. En lugar de que el movimiento dure los típicos pocos segundos, las simulaciones muestran que podría continuar por más de 2 minutos en Livermore. 2 minutos completos de sacudidas violentas y sostenidas. Para tuberías, bodegas e infraestructura industrial, esa duración es potencialmente catastrófica. En Oakland y Berkeley, justo encima de la línea de falla, el peligro principal viene de lo que los científicos llaman pulsos de directividad. Cuando la falla se rompe, la fractura no ocurre toda de golpe. Avanza a lo largo de la falla y al hacerlo, lanza ráfagas concentradas de energía hacia adelante, como una ola desde una fuente en movimiento. Las comunidades directamente en la trayectoria de ese impulso reciben golpes agudos y poderosos, particularmente destructivos para edificios altos. Los rascacielos y torres en estas ciudades enfrentan el mayor riesgo por este efecto, con aceleraciones del suelo que pueden alcanzar el equivalente a la fuerza total de la gravedad.
suficiente para colapsar estructuras que no fueron construidas pensando en esta amenaza específica. Mientras tanto, en el lado oeste del área de la bahía, sobre la roca dura franciscana, las cosas se ven notablemente diferentes. La aceleración del suelo allí podría ser entre un 20 y un 50% menor que en las zonas de mayor riesgo. San Francisco sin duda sentirá el terremoto, pero la distancia y la geología sólida ofrecen una protección significativa. Esto no significa que los vecindarios del oeste estén a salvo. Significa que están más seguros, relativamente hablando. Para entender por qué la geología crea diferencias tan marcadas, ayuda a pensar en cómo se mueven realmente las ondas sísmicas. Cuando una falla se rompe, envía ondas en todas direcciones, muy parecido a lanzar una piedra a un estanque. Pero a diferencia del agua, el suelo no es uniforme. La roca dura transmite esas ondas rápida y eficientemente, así que la energía pasa sin detenerse. El sedimento blando, en cambio, frena las ondas, las comprime y las obliga a crecer más altas y violentas, de la misma forma en que las olas del mar se levantan y rompen al llegar al agua poco profunda cerca de la costa. El área de la bahía se asienta sobre una variedad extraordinaria de materiales del suelo, lo que explica por qué dos vecindarios a solo unos kilómetros de distancia pueden experimentar el mismo terremoto de maneras drásticamente distintas. Las simulaciones capturan esta complejidad con mayor detalle que cualquier modelo previo, y los resultados dejan claro que la geología no es solo un dato de fondo, es el factor más importante para determinar quién resulta herido y quién sale ileso. Lo verdaderamente revolucionario de estas simulaciones es que no solo producen datos abstractos, producen información útil y aplicable. Los ingenieros ya pueden usar estos resultados. Para los rascacielos en Oakland y Berkeley, el riesgo de ondas de pulso significa que los edificios necesitan refuerzos diseñados específicamente para absorber esos golpes bruscos y repentinos, no el movimiento ondulante más lento de terremotos lejanos. En Livermore, los cimientos de nuevas construcciones deben considerar duraciones prolongadas de sacudidas, no solo la intensidad máxima. En las colinas del este, la estabilidad de las pendientes se vuelve una preocupación crítica. Las casas en laderas empinadas enfrentan un mayor riesgo de deslizamientos cuando el movimiento se amplifica. En cuanto a infraestructura pública, el sistema de tránsito rápido del área de la bahía, BART, y las autopistas de la región están siendo priorizados para modernización, con base en los mapas de directividad y las simulaciones producidas. La falla no solo amenaza edificios, amenaza las redes de transporte que la gente necesitará desesperadamente después de un evento mayor. Y para los habitantes comunes, las implicaciones son personales y prácticas. Asegurar muebles pesados, calentadores de agua y libreros reduce el riesgo de lesiones. Las aplicaciones de alerta temprana pueden dar segundos de aviso antes de que llegue el movimiento. Tiempo suficiente para agacharse, cubrirse y sujetarse. Tener provisiones de emergencia para al menos 3 días no es una preparación excesiva. Para una región tan expuesta, es simple sentido común. La ciencia de la predicción de terremotos avanza rápido. Estas simulaciones ya se están extendiendo a la falla de San Andrés, modelando posibles eventos de magnitud 7.5 o mayores. El mapeo subsuperficial de mayor resolución llevará los modelos a un detalle aún más fino. Pero la simulación de la falla de Hayward ya nos dice algo profundo. No tenemos que estar indefensos ante esta amenaza. El suelo bajo el área de la bahía ya no es un misterio. Sabemos dónde se concentra el peligro. Sabemos por qué algunos vecindarios se sacudirán más fuerte, por qué algunos valles se sacudirán por más tiempo y por qué algunos edificios enfrentan riesgos que otros no. La pregunta ya no es si este terremoto viene. La pregunta es si estaremos listos cuando llegue. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto.
proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por 2 terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde 3 placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros 3 se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas 2 fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron, y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para 2. Planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas.
Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida, 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida.
Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola. Y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería?
Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos, y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de... Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del Internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción, luego un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán. Uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local, puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser los volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación, un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1.300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido. Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza. Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo, y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera. Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631.000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella, como una advertencia.
Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán, es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175,000 kilómetros cúbicos. Suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad. Alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta, y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones. Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento.
Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar. El monte Santa Elena está explotando. Un terremoto masivo está sacudiendo la zona y un lado del volcán está cediendo, derrumbándose en un estruendoso deslizamiento de tierra. Un muro imponente de roca, ceniza y escombros ruge valle abajo y arrasa con todo a su paso. Luego viene la explosión, una detonación lateral de gas sobrecalentado y material volcánico. Los árboles se rompen como palillos. Las casas desaparecen bajo una nube de ceniza tan densa que oscurece el sol. La caída de ceniza llueve sobre poblaciones a cientos de kilómetros de distancia. La gente se apresura a conseguir mascarillas y huye de las carreteras bloqueadas por flujos de lodo llamados lahares, ríos tóxicos de barro volcánico. El aire se llena de polvo. Las sirenas de emergencia suenan a todo volumen. Los aeropuertos cierran. Los hospitales se llenan de personas que luchan por respirar. El cielo brilla con un inquietante color naranja mientras tormentas eléctricas se desatan dentro de las nubes de ceniza en lo alto. Este escenario de pesadilla podría desarrollarse muy pronto. El monte Santa Elena, el famoso volcán que explotó en 1980, ha estado mostrando signos de inquietud últimamente. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aproximadamente 350 sismos ocurrieron allí desde febrero hasta junio de 2024 y 12 más desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025. Fueron como un montón de diminutos temblores que hacían una fiesta subterránea. La mayoría eran tan pequeños que ni siquiera los sentirías, pero el 31 de mayo de 2024 hubo uno que alcanzó una magnitud de 2,0. Es lo suficientemente fuerte como para que, si estuvieras cerca, pudieras sentir un pequeño temblor. Pero no te asustes todavía, más del 95% de esos sismos fueron muy pequeños, con una magnitud menor a 1,0. Los científicos dicen que esta es la mayor oleada de temblores desde que el volcán erupcionó por última vez en 2008. Pero el monte ya ha hecho esto antes, a finales de los 80 y los 90 y no explotó. Así que más terremotos no garantizan una erupción. Lo que realmente está ocurriendo podría ser algo llamado recarga, que es como la versión de un volcán para reabastecerse. El magma, la roca caliente derretida, asciende lentamente desde lo profundo del subsuelo y llena una gran cámara de magma subterránea a unos 4,0 a 9,7 kilómetros de profundidad. Cuando el magma llena este tanque, puede causar mucho estrés bajo tierra, lo que hace que el suelo tiemble. En este momento no hay otra señal de que el volcán esté a punto de hacer erupción. Sin protuberancias extrañas en el suelo, sin fugas adicionales de gas, sin picos de calor. El USGS dice que este nivel de movimientos puede continuar durante años sin que ocurra nada importante. El nivel de alerta sigue siendo normal. Pero fue muy diferente el 18 de mayo de 1980. El monte Santa Elena desató una de las erupciones volcánicas más explosivas de la historia y todo comenzó con un gran terremoto de magnitud superior a 5. Pero este no fue cualquier terremoto. Desencadenó un alud masivo que arrancó la cima del volcán y desgarró la roca y el hielo que mantenían todo contenido como una gigantesca tapa. De repente, la presión que había estado atrapando agua sobrecalentada bajo tierra desapareció. Esta se convirtió instantáneamente en vapor y ¡boom!,
estalló lateralmente una poderosa explosión hidrotermal. Y eso fue solo el comienzo. Con la cima destruida, el magma bajo la superficie se sintió de repente libre. Comenzó a subir más rápido y formar burbujas y a erupcionar con una fuerza aterradora. Durante 9 horas consecutivas, el monte Santa Elena estuvo enviando ceniza y gas kilómetros hacia el cielo. Esta gigantesca explosión no surgió de la nada. Las señales de advertencia comenzaron meses antes. El 16 de marzo de 1980, pequeños terremotos sacudieron el volcán por primera vez en años. Para el 27 de marzo, tras cientos de sismos, el monte tuvo su primera pequeña erupción de vapor en más de un siglo. Lanzó cenizas y rocas al aire y abrió un cráter en la cumbre helada. El volcán se tornaba cada vez más violento. Ese cráter creció rápidamente y las grietas se extendieron por toda la cumbre. Al mismo tiempo, las erupciones pasaron de una cada hora en marzo a una diaria en abril. Luego todo se calmó por un tiempo. Pocas personas se dieron cuenta de que el verdadero peligro se encontraba justo debajo de la superficie. Para mayo, más de 10.000 terremotos habían sacudido la montaña. El lado norte del volcán se había expandido hacia afuera y crecido alrededor de 137 metros. Era una protuberancia tan grande que parecía que la montaña estaba a punto de explotar. Los científicos sabían que el magma estaba empujando hacia arriba, creando un criptodomo oculto, un enorme bolsillo subterráneo de roca fundida. Y entonces explotó, destrozando la montaña y cambiando el paisaje. El 18 de mayo de 1980, exactamente a las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el monte Santa Elena. Sin previo aviso evidente, todo el lado norte del volcán, la parte que había estado abultándose durante semanas, se desprendió de repente y se dio en un enorme deslizamiento de tierra. Y no fue cualquier deslizamiento, fue la mayor avalancha de escombros jamás registrada en la Tierra. Imagina una gigante masa de roca, tierra y árboles precipitándose cuesta abajo. Era como verter 1.000.000 de piscinas olímpicas llenas de materiales en el valle. Cuando la criptocúpula fue arrancada, la presión dentro del volcán disminuyó increíblemente rápido. Y esta repentina liberación de presión provocó una enorme explosión lateral que atravesó los escombros del deslizamiento de tierra. Esta explosión lateral fue increíblemente rápida, a más de 480 kilómetros por hora, y arrasó con todo a su paso. Los árboles fueron desarraigados, los bosques aplanados, y una gigantesca nube de ceniza y roca caliente se disparó directamente hacia el cielo. En solo 15 minutos, esa nube eruptiva se elevó a más de 24.000 metros de altura, mucho más alta que la altitud de 10.600 metros a la que vuelan los aviones comerciales. La explosión destruyó un área de casi 30 kilómetros de ancho de oeste a este y se extendió más de 19 kilómetros hacia el norte. En la zona más cercana al volcán, casi no quedaron árboles en pie. En el borde más lejano de la explosión, los árboles restantes estaban quemados e incendiados. Una vasta área de aproximadamente 595 kilómetros cuadrados quedó cubierta por una espesa capa de escombros calientes. Esa liberación repentina de presión también afectó al sistema de tuberías del volcán, llegando hasta la cámara de magma subterránea. Con menos presión conteniéndolo, el magma supercaliente se expandió abruptamente y ascendió rápidamente hacia la superficie. Comenzando justo después del mediodía, flujos piroclásticos de rápido movimiento, nubes supercalientes de gas, ceniza y escombros fueron lanzados desde el cráter a velocidades entre 80 y 129 kilómetros por hora. Esos flujos formaron lo que ahora conocemos como la llanura de Pómez. Los científicos dicen que la erupción alcanzó su etapa más poderosa entre las 3 y las 5 de la tarde. Cuando finalmente terminó la fase violenta, la cima reveló un nuevo y gigantesco cráter con forma de anfiteatro. Durante todo el día, los vientos transportaron más de 540 millones de toneladas de ceniza volcánica hacia el este a través de los Estados Unidos. La ceniza era tan densa que provocó oscuridad total en Spokane, Washington, a unos 402 kilómetros de distancia. La ceniza también cayó hasta el centro de Montana e incluso se pudo ver a cientos de millas más al este, hasta llegar a las grandes llanuras que están a más de 1.450 kilómetros del volcán. La enorme nube de ceniza se extendió por todo Estados Unidos en solo 3 días y luego dio la vuelta al planeta en apenas 15 días. Pero había un problema más. Los gases calientes y las rocas eran tan salvajes y rápidas que derretían y destrozaban gran parte de la nieve y el hielo en la cima del monte Santa Elena.
Esa repentina avalancha de hielo derretido y agua se mezcló con tierra suelta y rocas, creando flujos de lodo peligrosos y rápidos llamados lahares. Esos lahares descendieron la montaña hacia los valles de los ríos, y el más grande y peligroso lahar impactó el río North Fork Toutle. A medida que esta poderosa y lodosa inundación avanzaba río abajo, recogía más tierra y escombros, haciéndose cada vez más grande y fuerte. Destruyó puentes, aplastó casas y finalmente impactó el río Cowlitz, alcanzando su tamaño máximo alrededor de la medianoche, a unos 80 kilómetros del volcán. Todo el desastre natural cobró la vida de más de 50 personas. Después de la erupción, la montaña parecía un páramo y los científicos querían ver cómo la vida podía empezar de nuevo en un lugar tan inhóspito. Así que su inusual plan fue liberar algunos topos para excavar en el suelo estéril. Estos ocupados excavadores removieron ceniza y escombros volcánicos, cavando lo suficientemente profundo como para llevar bacterias y hongos enterrados de nuevo a la superficie. Microbios diminutos, especialmente los hongos micorrízicos, son cruciales porque ayudan a las plantas a obtener agua y nutrientes. Es como conectar las raíces a una autopista de nutrientes. En 6 años, los lugares donde trabajaron los topillos se cubrieron con más de 40,000 plantas. Al mismo tiempo, las áreas cercanas intocadas permanecieron mayormente desérticas. Los hongos ayudaron a que las plantas crecieran en un suelo que de otra manera sería pobre en nutrientes y estéril. Incluso los bosques maduros enterrados bajo ceniza se recuperaron rápidamente gracias a sus propias redes de hongos. Pero en los lugares donde los bosques habían sido talados antes de la erupción, no ocurrió tal recuperación. No había árboles ni hongos, solo suelo quemado, incluso décadas después. ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual Medio Oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció? Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100,000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8,000 años, hasta finales del siglo XX.
Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía. Pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift en el medio oeste de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. Las segundas son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella, no permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta
son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra.
Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo...